Estimados estudiantes, sean bienvenidos al siguiente video tutorial. Les saluda su profesor Edwin Ramírez y en esta ocasión seguiremos abordando la unidad 1, mecánica de fluidos, con el tema principio de Pascal. En esta ocasión el objetivo es aplicar el principio de Pascal en el cálculo de presión y fuerza en sistemas hidráulicos simples. Estaremos definiendo lo que es el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que toda presión ejercida en un fluido incompresible y encerrado en un recipiente de paredes indeformables se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Vamos a empezar a recordar un poquito acerca de lo que es el tema de la presión. Recordemos que la presión es igual a la fuerza sobre la unidad de área, en este caso la fuerza expresada en Newton y el área expresada en metros cuadrados. A su vez, ese conjuntito nos representa lo que es la unidad de Pascal, que también es una unidad oficial de presión. De esta manera, si nosotros tenemos 150 pascales, es lo mismo decir que tenemos 150 newton sobre metros cuadrados. Muy bien. Empecemos entonces a abordar el principio de Pascal. Nos dice que toda presión ejercida en un fluido incompresible, cuando hablamos de incompresible, hablamos de aquel fluido que no se puede comprimir y que a su vez está encerrado en un recipiente de paredes indeformables, o sea que las paredes tienen que ser paredes rígidas. Ese líquido se va a transmitir con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. De esta manera tenemos aquí el ejemplo de una jeringa por medio de la cual podemos presionar el émbolo de ella y vamos a poder observar que ese líquido no se va a poder comprimir. ¿Por qué motivo? Porque los líquidos son fluidos poco compresibles. De hecho, el agua solo se puede comprimir el 1% de su densidad. Los gases, por el contrario, son fluidos muy compresibles. Por ese motivo, el principio de Pascal lo vamos a trabajar con referencia a los líquidos y no a los gases. Un ejemplo estándar que se utiliza en el principio de Pascal es la prensa hidráulica. En la prensa hidráulica, la presión es igual en todos los puntos del líquido, de tal forma que si nosotros aplicamos una fuerza en el émbolo menor, esa fuerza se va a transmitir con la misma intensidad a todos los puntos del líquido. De ahí entonces resurge lo que es la siguiente relación, que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a 2 sobre el área 2. Esto nos representa un punto de equilibrio. Nos dice que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, de tal forma que si no cambia la presión 1, en este caso, entonces no va a haber ningún movimiento en la prensa hidráulica. Para que exista un movimiento, tenemos que superar el valor de la presión 1 con respecto a la presión 2 para que nosotros podamos mover un cuerpo o un automóvil, en este caso, que está ubicado en una prensa hidráulica. Siempre es importante recordar que uno de los elementos fundamentales del principio de Pascal a través de la prensa hidráulica es que si aplicamos una fuerza pequeña en un émbolo menor, esa fuerza se nos va a convertir en una fuerza mucho mayor que nos va a permitir levantar cuerpos que no podemos levantarlos, valga la redundancia, de manera convencional. Vamos a resolver un ejercicio ejemplo en relación al principio de Pascal. Es importante que prestemos mucha atención. Nos dice que se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos utilizando un elevador hidráulico de plato grande circular de 0.9 metros de radio y un plato pequeño circular de 0.1 metros de radio. Nos dice que calculemos cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño para elevar ese cuerpo. Algo muy importante que tenemos que recalcar aquí es que cuando habla de plato grande estamos refiriéndonos
a un pistón grande o a un émbolo grande en la prensa hidráulica. De igual forma, cuando hablamos de un plato pequeño, pues nos vamos a referir a un émbolo menor o a un pistón pequeño. En este caso, tenemos aquí la representación de lo que es la prensa hidráulica y nos dice que la prensa hidráulica pues va a tener un émbolo menor que le vamos a llamar área 1 porque va a tener un área 1 y el émbolo mayor que va a tener un área 2. También una fuerza 2 que va a ser producto de la fuerza 1 que apliquemos sobre el émbolo menor. Siempre es importante recalcar que esa fuerza 1 se va a transmitir con la misma intensidad a todos los puntos de líquido encerrado aquí en esta prensa hidráulica y a las paredes indeformables de esta prensa hidráulica, ¿verdad? Donde está contenido. Muy bien, ahora vamos entonces a calcular nuestros datos en relación al problema. Como estamos trabajando con el principio de Pascal, entonces vamos a utilizar nuestras fórmulas en relación a este principio. Es importante para sacar los datos que leamos muy bien. Recordemos que vamos a calcular la fuerza 1. ¿Por qué motivo? Porque nos dicen que calculemos cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo. Y en el émbolo pequeño lo que se representa siempre es la fuerza 1. Por lo tanto, no contamos con la fuerza 1 o la fuerza que se va a aplicar en ese émbolo. La fuerza 2 que va a estar dada de la siguiente manera: masa por gravedad. ¿Por qué motivo? Porque me dicen que se desea elevar un cuerpo. Supongamos que este auto pesa los 1500 kilogramos. Entonces, como está en el émbolo mayor, entonces aquí corresponde la fuerza 2. Pero no tenemos la fuerza 2, entonces la vamos a calcular multiplicando la masa por la gravedad. En este caso, los 1500 kilogramos que ya tenemos aquí, multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por lo que nos da una fuerza 2 igual a 14.700 newton. Recordemos que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado son newton. El área 1 no la tenemos, pero vamos a trabajar con el área de un círculo. ¿Por qué motivo? Porque me dice que el plato pequeño es circular y tiene un radio de 0.1 metro. Entonces vamos a sustituir el radio, que es 0.1 metros, y vamos a tener un área 1 de 0.0314 metros cuadrados. El área 2, que también es un plato grande circular, aquí cambia el valor del radio, en este caso, que es de 0.9 metros, al sustituir en nuestra fórmula de pi por radio al cuadrado. En este caso tenemos entonces un área de 2.5447 metros cuadrados. Ahora, ¿qué corresponde hacer? Bueno, recordemos que calculamos o estamos encontrando la fuerza 1. En este caso nos va a tocar despejar la fuerza 1 de nuestra ecuación. Para despejar, pues nos damos cuenta que el área 1 está dividiendo, entonces al otro lado de la igualdad pasaría a multiplicar. De una forma práctica la podemos reescribir de esta forma, la fórmula, y nos tocaría nada más sustituir los valores que acabamos de encontrar en ella. En este caso, la fuerza 2, que equivale a 14.700 newton, y a 1, que es igual a 0.314 metros cuadrados, y el área 2 equivalente a 2.5447 metros cuadrados. Si revisamos nuestras unidades, sabemos que metros cuadrados con metros cuadrados se cancelan y nos queda la unidad de newton, que es la unidad de fuerza. Por lo tanto, la fuerza 1 va a estar dada por 181.3887 newton, que sería redondeada a 181.4 newton. De esta forma, contestamos la pregunta: ¿se va a necesitar superar una fuerza mayor a 181 newton para poder elevar lo que es un cuerpo en un elevador hidráulico, que puede ser en este caso un automóvil, ¿verdad? Si la fuerza es menor o igual a 181, difícilmente se va a poder generar un movimiento en lo que es el elevador hidráulico. Les recomiendo repasar siempre los ejercicios ejemplo y las guías asignadas en la plataforma de Google Classroom para poder retroalimentar el tema. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial.